¿Existe la realidad? Y si existe, ¿se puede conocer? De los griegos a su concepción en la mecánica cuántica. Se presenta en este trabajo un breve recuento de las diferentes posiciones que entre los físicos y los filósofos se ha presentado a lo largo de la historia con respecto a la existencia de la realidad externa a la mente, de los medios de que disponemos para conocerla y de la persistencia de algunas posiciones que se creían superadas con respecto a la posibilidad de conocer la realidad en sí. Se muestran las diferencias entre las diferentes concepciones que se han dado al respecto, tales como el platonismo, el solipsismo, el idealismo, el agnosticismo y las diferentes corrientes del materialismo. Finalmente, se presentan las diferencias entre los puntos de vista entre Bohr y Einstein respecto a la posibilidad de conocer las leyes de la realidad natural, y no solamente eso, sino sobre la pregunta de si existe la realidad. El tema es muy amplio y en esta presentación, dado lo limitado del espacio y del tiempo, pese a su título, solamente destacaremos las posiciones más extremas que se han discutido a lo largo de la historia de la filosofía y la ciencia. Conocimiento de la realidad. Ya que lo que llamamos realidad solo la conocemos por medio de nuestros sentidos, los cuales nos proporcionan sensaciones y posteriormente ideas y conceptos, algunas de las posiciones que se plantean son el solipsismo, que dice: si lo único de que estamos ciertos son de nuestras sensaciones, las cuales una vez que se organizan nos permiten hacer constructos mentales, y es a eso a lo que llamamos realidad. Por tanto, solo existen las ideas con las cuales construimos las imágenes de las cosas, pero fuera de ello no estamos seguros de nada. Bueno, por otra parte, el materialismo afirma, en oposición a Berkeley y a su escuela, y esta oposición está representada en principio por Diderot, quien dice: hay que afirmar que la existencia de lo real como origen de las sensaciones y por lo tanto la posibilidad de conocer la realidad y sus leyes por medio de nuestra mente. Es decir, Diderot afirma que en efecto nuestras sensaciones nos permiten generar ideas y conceptos, pero que el origen de estas sensaciones se tiene que buscar en algo externo a nuestra mente, y es a eso a lo que llamamos realidad. Ya en pleno desarrollo de la física moderna, Mach afirma que el objetivo de la física es obtener la relación entre las sensaciones y no entre las cosas o los cuerpos, cuya imagen son estas sensaciones, y que las sensaciones no son símbolos de las cosas. Lo que ordinariamente llamamos sensaciones son los verdaderos elementos del mundo. Esta es una frase bastante extrema, bastante pesada, cuando dice: lo que ordinariamente llamamos sensaciones son los verdaderos elementos del mundo. Bien, con el transcurso del desarrollo de la historia y de la ciencia, pues se va ya más allá, ya no se discute solamente sobre las sensaciones, sino ahora pasamos ya al uso de los instrumentos. Bueno, en cuanto al uso de los instrumentos de observación, lo que es claro para cualquier físico experimental es que un objeto de observación se comporta en forma diferente en función del método de observación, y esto por la sencilla razón de que toda observación o toda medida experimental requiere de un intercambio de energía entre el instrumento de observación y el objeto observado. Este hecho del intercambio de energía necesario para hacer una observación viene directamente de la teoría de la información. Así pues, si bien la observación modifica lo observado en cierto grado, o sea, lo modifica porque finalmente durante la observación o bien obtenemos energía del objeto observado o bien le damos energía al objeto observado. En ambos casos,
este intercambio de energía afecta en alguna medida el estado del observado. Sin embargo, cualquier flujo experimental, a pesar de esta modificación en cierto grado del observado, da por hecho que existe la realidad. Ahora pasemos a la escuela de Bohr. Pero lo que afirma la escuela de Bohr es que la realidad observada, en cuanto la observamos, se altera, no en un cierto grado, eso hay que enfatizarlo, se altera no en un cierto grado, sino que se presenta en formas cualitativamente opuestas, como conceptos de la física mutuamente excluyentes. Así la luz, dependiendo del experimento, se comporta como ondas electromagnéticas o como partículas, y ambos modos de existencia se excluyen absolutamente, ya que una onda no tiene una posición específica en el espacio, mientras que una partícula tiene una posición definida, una forma definida, un centro de masa, etcétera, etcétera. Por tanto, según Bohr y su escuela, no podemos elaborar una teoría de lo que es en sí la realidad, sino solo elaborar una organización de nuestros conocimientos. Y con esta afirmación, evidentemente, se acerca a la posición antigua de Mach, cuando afirma que el objetivo de la física es obtener la relación entre las sensaciones y no entre las cosas y los cuerpos. O sea, en esencia, Bohr dice lo mismo que Mach, pero Mach se refiere a la organización de nuestras sensaciones, mientras que Bohr se refiere a la organización de los conocimientos obtenidos mediante experimentos. La posición de Einstein. Einstein se oponía radicalmente a este enfoque y decía de manera enfática que esto que llamamos ciencia se ocupa de decir lo que es. La física es el intento de comprender la realidad tal como es, con sus características intrínsecas, independientes de quién y cómo la observa. Y añade, la balsámica filosofía, este señalamiento es bastante mordaz, hay que repetirlo, la balsámica filosofía, o quizás debería decir llamada religión, de Heisenberg y Bohr, es tan inteligentemente trabada que por ahora ofrece a los creyentes una almohada suave donde descansar su cabeza y de donde no es tan fácil sacarlos. Dejémosle que descansen ahí por un tiempo. Bueno, pues es una observación irónica, muy fuerte, pero que expresa muy claramente la posición radical de Einstein con respecto a Bohr.